Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las vanguardias artísticas y específicamente de quien fue el director de escena que mejor representa el espíritu de las vanguardias, que es el director ruso Vsevolod Meyerhold. Tiene un nombre de pila medio impronunciable. Hay que decir, primero que nada, que las vanguardias constituyen el segundo momento del teatro contemporáneo. Nosotros vamos a organizar el teatro contemporáneo como pensado en tres momentos dialécticos. El primer periodo sería de 1850 a 1910 y corresponde al realismo-naturalismo. El segundo periodo son las vanguardias, de 1910 a 1960. Y el tercer periodo sería el teatro performativo o postdramático de 1960 en adelante. Así que el video de hoy va a abordar el que es el segundo momento del teatro contemporáneo. Cuando hablamos de vanguardias, hablamos fundamentalmente de un conjunto de movimientos artísticos, estéticos, que se desarrollan fundamentalmente en las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, que involucran a diversas disciplinas del arte, a la pintura, a la escultura, a la literatura, pero también a la música, al cine, al teatro, y que tenían algunas particularidades. La primera es manejarse como movimientos, es decir, como grupos, como núcleos organizados, que tienen una actitud muy contestataria con respecto a la sociedad burguesa, y que son aquellos que conocemos como los ismos, ¿no es cierto? El cubismo, el fauvismo, el dadaísmo, el futurismo. Bueno, todas estas corrientes que mencionamos, y algunas otras también, el expresionismo, por ejemplo, van a formar este movimiento, este gran movimiento heterogéneo de las vanguardias. El término vanguardias tiene, antes de su uso artístico, dos acepciones. La primera es obviamente la acepción militar. El término vanguardia designa aquella porción de soldados que marchan al frente, que constituyen la avanzada contra el enemigo. Es un término muy utilizado en el arte militar, en la disciplina militar, y tiene un segundo uso, una segunda tradición de este término, que es la tradición política, ¿no? Las vanguardias políticas son aquellos movimientos que expresan como más nítidamente un conjunto de ideologías vinculadas con el proletariado en el siglo XIX, ¿no? El término vanguardia sobre todo fue utilizado por el leninismo. Lenin fue el principal dirigente de la Revolución Rusa y uno de los grandes pensadores dentro de la tradición marxista. Y para Lenin, el término vanguardia representaba al sector más esclarecido de la clase obrera, más esclarecido y más organizado. En la concepción leninista, digamos, la revolución obedece a la organización de un núcleo muy firme, muy preparado y con gran vocación militante, ¿no? Eso sería como la vanguardia, que por sus características tiene la capacidad de traccionar a los demás, de traccionar al conjunto. En relación al clima de época, al contexto en el que surgen las vanguardias, hay que decir que existía en estas primeras 2 o 3 décadas del siglo XX una percepción de aceleración de la historia, ¿no? Era como si de golpe se produjeran hechos muy rápidamente concatenados, cambios muy profundos en la esfera política, en la esfera económica, en la esfera filosófica, en la esfera del arte, en la esfera, por supuesto, de la ciencia y de la tecnología. Y entonces había una impresión, ¿no?, de que todos los acontecimientos se transformaban a una gran velocidad. Esto a nosotros puede no parecernos raro, porque de alguna manera nosotros tenemos la misma sensación, ¿no es cierto? Esto de que la tecnología se mueve tan rápido que uno no llega a aprender el dispositivo nuevo, que ya hay un dispositivo que lo reemplaza. La diferencia por ahí es que nosotros vemos pasar la historia azorados, ¿no? Es como si todo cambiara tan rápido y no terminamos de acomodarnos a las transformaciones que tiene el mundo. En cambio, los hombres y las mujeres de las 2 primeras décadas del siglo XX se veían como sujetos de ese cambio. Es decir, la historia se desarrollaba muy rápidamente, pero eran ellos quienes la empujaban.
Así es que en muy pocos años vamos a ver una serie de acontecimientos tremendos en Europa. Desde la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla entre 1914 y 1918, y en el que mueren alrededor de 16 millones de personas. Luego, en 1917, en Rusia, la Revolución Rusa, ¿no? El primer estado comunista de la historia, que genera un cambio geopolítico tremendo en el mundo. Luego, ya en la década del 30, el ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia. Un poco más tarde, en el año 36, del año 36 al 39, la Guerra Civil en España. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial, que es probablemente el acontecimiento más atroz de toda esta seguidilla de acontecimientos. Segunda Guerra en la que muere el 2,5% de la población mundial. Es un número de víctimas extraordinario, alrededor de 60 millones de víctimas, que transforma, obviamente, cuando termina, transforma completamente el mundo, pero que además transforma y profundamente nuestras subjetividades. El mundo no va a volver a ser el mismo después de los campos de concentración de Auschwitz y después de las bombas genocidas de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Vamos a hablar de la filosofía de las vanguardias. Las vanguardias son una crítica violenta, radical, a la violencia del mundo. Las estéticas de vanguardia van a denunciar la guerra, van a denunciar el capitalismo, van a denunciar la violencia de la metrópoli, ¿no? Y cómo el ser humano es comprimido en este nuevo mundo de masas. Todas estas cuestiones van a ser, por otra parte, denunciadas con una vocación militante. Las vanguardias suelen manifestarse organizadas, como grupos. De allí que cada uno de estos ismos que hemos mencionado antes van a tener reuniones, van a aceptar o a rechazar miembros, ¿no? Van a formalizar sus principios constructivos en manifiestos, en textos teóricos en los que sintetizan su postura del mundo y su técnica, ¿no? Sus procedimientos. Y sobre todo, las vanguardias van a criticar a la filosofía burguesa, a la filosofía de la burguesía. Van a criticar, obviamente, su materialismo, van a criticar su moral egoísta, su pragmatismo egoísta, van a criticar a la burguesía, también por la misma crítica en algún sentido que le hacía el simbolismo, que es la pérdida de espiritualidad. Y es curioso cómo esta crítica que se hace a la burguesía, Raymond Williams dice con mucha inteligencia, creo yo, que es como una crítica doble, ¿no? Es una crítica que se percibe, por un lado, se hace desde la nueva clase, ¿no? Es decir, desde el proletariado, y entonces es una crítica por izquierda, y también se hace desde cierta concepción un poco regresiva, un poco aristocrática, ¿no? El artista adquiere en alguna de las vanguardias una fisonomía aristocrática, no se siente parte del vulgo. De hecho, critica a la burguesía por su carácter vulgar, ¿no? Y en ese sentido asume una posición aristocrática, una crítica por derecha, vamos a decir. Fíjense qué curioso esto, que en un mismo movimiento, como en el futurismo, encontramos esta doble crítica a la burguesía, ¿no? Por un lado, la crítica más vinculada al ala fascista, lo que va a ser, por ejemplo, Marinetti, que es una crítica por derecha, es una crítica como aristocrática, y la crítica por izquierda, por ejemplo, en el caso del poeta ruso Mayakovsky, ¿no? Pero por fuera de esta crítica general a la burguesía y a su forma de vida, hay un ensañamiento particular de las vanguardias con respecto a la institución arte. Lo que las vanguardias van a atacar con más firmeza es probablemente las instituciones cosificadas del campo del arte, el concepto de lo bello, las instituciones mediadoras, los museos, las academias y, por supuesto y sobre todo, al burgués comprador de esas mismas obras, ¿no? Vamos a ver que muchas de estas vanguardias se ensañan con su comprador.
Y ese rechazo al burgués, a quien le compra las obras de arte, se manifiesta en un gesto que es muy nítido de las vanguardias, que es la voluntad de provocar y de escandalizar, ¿no? Vamos a ver que las obras artísticas de vanguardia tienen por finalidad provocar sentimientos encontrados, ¿no? en el que las ve, y tiende a correr al espectador, a ponerlo en una posición embarazosa, difícil, ¿no? Es decir, son obras en general que tienden a incomodar. A diferencia de las obras realistas, cuya finalidad era completamente otra, ¿se acuerdan? Era más bien educar, moralizar, enseñar, sostener tesis o ideas. Esa crítica que las vanguardias hacen al sistema arte, por otra parte, adopta la forma de una crítica a la tradición. Los artistas de vanguardia no querían repetir procedimientos viejos y gastados y tenían una gran voluntad experimental. Probaban todo el tiempo cosas nuevas. Hay ahí no solamente un gran gusto por la novedad, por la originalidad, sino que hay también una legitimación de lo nuevo, de lo original. Y en ese sentido las vanguardias siempre nos hablan desde el futuro, desde el porvenir, ¿no? Es como si no hubiera pasado, como si nada fuera, como si todo fuera, como si el mundo surgiera hoy. Y en este contexto, el arte se aleja obviamente de lo racional y se instala en un espacio más vinculado a lo sensible, más vinculado a lo intuitivo. Las vanguardias, de hecho, van a ser un discurso deliberadamente antirracionalista, como es el caso, por ejemplo, del dadaísmo. A diferencia del realismo, que cree en una correspondencia exacta entre las palabras y las cosas, es decir, entre el lenguaje y el mundo, aquello que el lenguaje representa, las vanguardias cuestionan un poco esta idea transparente y de hecho cuestionan que el lugar del lenguaje sea meramente el traducir aquello que llamaríamos la realidad. A diferencia del realismo que cae, y sobre todo de su variante naturalista, que cae en un materialismo casi contemplativo, ¿no? Gramsci diría que ese materialismo reduce la posición activa del hombre, ¿no? que se limita meramente a contemplar. Las vanguardias establecen un gran gesto subjetivo, es decir, una enorme carga de mirada con respecto al mundo. Ponen el eje no en lo contemplado, sino en la acción de quien contempla. Y entonces este carácter de la acción, este carácter, digamos, abiertamente subjetivo, hace que esa mirada no sea una mirada meramente contemplativa, sino una mirada constructora, una mirada articuladora del mundo. En ese sentido, las vanguardias ponen el acento no en la cosa representada, sino en el lenguaje. Y en el lenguaje en un sentido amplio, ¿no? En el lenguaje como constructor activo, subjetivo de ese mundo. La mayoría de las vanguardias a las que nos hemos referido se desarrollan fundamentalmente en el campo de la pintura y de la escultura, algunas otras en el campo de la literatura, son menos las que aparecen en el campo de la música o del cine, ¿no? Y muy pocas, casi ninguna, se desarrolla propiamente en el campo del teatro. Hay dos excepciones. Primero, el futurismo, que tiene algunas obras, tanto en el caso de Marinetti como en el de Mayakovsky, a quienes ya mencionamos. Y el otro caso, el más importante, es el del expresionismo. El movimiento expresionista es la única vanguardia que sí tiene un desarrollo fuerte en el campo del teatro. Es una vanguardia que pone el eje en el aspecto subjetivo, ¿no? Es una mirada subjetiva acerca del mundo. Lo que le interesa al movimiento expresionista no es la realidad, a la manera del realismo, ni es el mundo metafísico, a la manera del
del simbolismo, ni el mundo onírico o del subconsciente a la manera del surrealismo. Lo que le interesa al expresionismo es la relación entre el sujeto, la mirada del sujeto con respecto al mundo, y cómo esa mirada es la mirada deformada de un ser atormentado por la violencia de ese mundo. El expresionismo, si bien tiene desarrollo en otros campos del arte, podemos citar en el caso de la pintura la obra de Munch, ¿no? Probablemente ustedes recuerden esa obra tan famosa que es El Grito. Y tiene, por supuesto, un desarrollo muy importante en el campo del cine, en la década de 1920, con los realizadores alemanes, ¿no? Murnau, Fritz Lang, en fin, todos esos artistas. Va también a desarrollarse en el campo del teatro, en donde va a desarrollar su estética de la subjetividad, fundada en un modelo de actuación amplio desde los gestos, atormentado, y en donde va a constituirse también en unos espacios escenográficos donde las dimensiones se distorsionan, donde las líneas adquieren formas diagonales, donde en general el mundo aparece como desestructurado y caótico. La dramaturgia expresionista aborda situaciones vinculadas a personajes atormentados, marginales, alienados, como las prostitutas, los locos, criminales, es decir, todos personajes que están como en el borde de lo social, con una figura también como controvertida que es como la idea del hombre nuevo, la idea de que ese ser alienado y atormentado por el mundo va a adquirir una fisonomía nueva, ¿no? Como una especie de redención. Probablemente la obra más significativa del teatro expresionista sea la obra de George Kaiser, Gas. Hay varias, creo que son 3, ¿no? Y entre los directores de escena, quien en Alemania desarrolla fundamentalmente el expresionismo es más Reinhardt. Vamos a ver que también hay una gran influencia del expresionismo en Bertolt Brecht. Pero por fuera del expresionismo, y como ya lo dijimos, de algún ensayo, alguna cercanía del futurismo con el teatro, las vanguardias no se han desarrollado como movimientos en el campo específicamente teatral. Lo que en general ha ocurrido es que los artistas teatrales han tomado influencias de las vanguardias o han adaptado procedimientos de las vanguardias a espectáculos teatrales que no se ajustaban específicamente al movimiento de vanguardia aludido. De hecho, hay, por ejemplo, diseños tanto de Picasso como de Dalí, diseños de vestuario o escenográficos. Recuerdo los trabajos de Picasso para la Ópera de París, por ejemplo. Pero en general, entonces, digamos, estos movimientos no hay, salvo el expresionismo, yo diría casi ninguno que se desarrolla propiamente en el campo teatral. Lo que sí hubo es una enorme influencia de las vanguardias para un conjunto de realizadores, algunos de los cuales, como es el caso de quien vamos a ver hoy, Meyerhold, llevan no tanto la técnica específica de las vanguardias como el gran gesto de vanguardia, que es un gesto provocador, experimental, antiburgués, radical, ¿no? Creo que Meyerhold sintetiza en ese sentido el espíritu de las vanguardias. Siempre que hablo de Meyerhold doy el mismo ejemplo. Hay una película acerca de la vida de Jackson Pollock, que es un pintor expresionista norteamericano, en el que él vuelve borracho de una de sus tantas borracheras, un amigo lo sostiene, él se pone a llorar y el amigo le pregunta ¿por qué llorás? Y él responde porque Picasso ya lo hizo todo. Si tuviéramos que pensar esta escena en el campo del teatro, lo que diríamos es Meyerhold lo hizo todo.
Si hay una característica de Meyerhold es que de alguna manera todo el teatro del siglo XX está contenido, al menos embrionariamente, en Meyerhold. Fue tanta su vocación experimental, fueron tantas las líneas de trabajo, las etapas sucesivas, cambiaba tanto de un montaje a otro que prácticamente el teatro del siglo XX está sintetizado en él. Vamos a ver que en él ya aparece embrionariamente Grotowski, en él ya aparece embrionariamente Brecht, en él ya hay ecos de Artaud. Casi todas las grandes líneas del teatro del siglo XX podrían conducirnos a Meyerhold. Algunas fechas que sintetizan su carrera. En 1898 egresa del conservatorio, digamos, de la escuela de teatro de San Petersburgo, en donde tiene de profesor a Nemirovich Danchenko, y acompaña a Nemirovich Danchenko junto a su fusión con Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú, donde Meyerhold va a ser actor. Va a estar de 1898 a 1902 en el Teatro de Arte de Moscú, va a interpretar algunos de los papeles, no de los papeles más importantes, pero sí papeles relevantes en las obras, por ejemplo, en las obras de Chekhov. Y en 1902 va a alejarse del Teatro de Arte de Moscú, fundamentalmente desilusionado con la estética naturalista, hastiado ya de los principios del naturalismo, y va a empezar un camino, un largo camino de prueba, de experimentación teatral, que lo va a llevar por distintos derroteros. Hay una cosa que es impresionante de Meyerhold. De 1902 a 1905 él funda un grupo que se llama Sociedad del Nuevo Drama, con el que va a montar en 3 años 165 espectáculos. Repito el número porque es alarmante. 165 montajes en 3 años. Es un estreno cada 4 días. Es un número escandaloso. Aún para una época en la que, convengamos, en general las compañías estaban obligadas a un ritmo de estreno frenético para mantener un público que en general era limitado. Recordemos que estas eran compañías profesionales. De hecho, la media de ensayo de una obra de esta época era de 1 semana. Aún así, el número de Meyerhold es realmente asombroso. En 1905, Stanislavski quiere desarrollar en el marco del Teatro de Arte de Moscú un teatro experimental. Y para eso funda como una especie de teatro más chico, subsidiario del teatro de arte, que se llama Teatro Estudio. La idea es que el Teatro Estudio empiece a indagar otros lenguajes teatrales que, por su carácter profesional, por su carácter de gran teatro, ¿no?, con un plantel grande de actores, técnicos, etcétera, que mantener, el Teatro de Arte de Moscú no podía desarrollar. Entonces, para esta experiencia, convoca a Meyerhold. Meyerhold es de hecho el director encargado de este teatro estudio. Hay que decir que va a haber diversos teatros estudio, desarrollados luego por otros discípulos de Stanislavski, pero esta va a ser la primera experiencia que, dicho sea de paso, fracasa. Van a montar una obra de Maeterlinck, el director simbolista, y luego de meses de ensayo y unos días antes del estreno, en el ensayo general, Stanislavski asiste a la representación. Los resultados de todo este tiempo de trabajo no le gustan. Luego aparecen los primeros acontecimientos políticos. En 1905 hay una primera revuelta en Rusia. Eso obliga un poco a suspender el estreno y lo concreto es que la obra no se estrena jamás. En 1906 y 1907 Meyerhold es contratado por una gran actriz rusa llamada Vera Komisarevskaya, nombre muy difícil de pronunciar ciertamente, que era una de las grandes actrices de la época, que pertenecía de alguna manera a la tradición del teatro de divos o de divas, que consistía
en un teatro organizado para el lucimiento de una gran figura, ¿no? En donde el conjunto del espectáculo se organizaba en relación a esa primera figura. Y Meyerhold va a trabajar 2 años, por supuesto van a tener grandes conflictos con esta actriz que lo va a terminar echando, pero sin embargo Meyerhold va a trabajar durante estos años abiertamente en la línea de la convención, tomando de Brюsov un concepto que es el concepto de la convención consciente. El teatro de la convención es un teatro lúdico, de juego, es un teatro de acuerdo entre espectador y realizador, en el cual la convención, digamos, propone de alguna manera la actitud constructiva del espectador en la medida en que demanda una gran imaginación. Después de su experiencia en la compañía de Vera Komisarevskaya, a partir de 1907 y hasta 1917, la fecha de la Revolución Rusa, Meyerhold va a ser contratado por los teatros imperiales. Los teatros imperiales son el equivalente de los teatros oficiales argentinos, como si dijéramos el Cervantes o el Teatro San Martín, ¿no? Donde va a desarrollar diversas puestas, incluso muchos montajes de ópera. Pero paralelamente a su trabajo en estas compañías y en una escala menor, en clubes, en teatros pequeños, va a desarrollar una especie de teatro de barraca, de feria, un teatro vinculado al teatro de la convención, ¿no? Con el que ya venía experimentando, pero ya más abiertamente enfocado, por ejemplo, a algunas tradiciones de teatro popular, por ejemplo, a la comedia del arte, a la acrobacia, al mimo, al teatro musical, a algunas formas de teatro oriental como el kabuki, en fin, toda una serie de disciplinas vinculadas a un teatro mucho más convencional, alejado del realismo naturalismo, que demandan en el actor una gran corporalidad. Y todo eso lo va a trabajar a partir de una estética que él va a tomar como más representativa en ese periodo, que es el grotesco. El grotesco es una estética que tiene su origen en las grutas italianas, de ahí su nombre. Parece ser que en la historia habían encontrado en unas grutas unas representaciones, unas imágenes, unos dibujos de unos seres medio monstruosos, mitad animales, mitad humanos. Y a partir de ahí el término grotesco se utilizó para hablar de toda estética deformante, pero que tiene una deformación monstruosa, pero una deformación monstruosa que no nos genera miedo, sino una mezcla de risa y de piedad. El grotesco trabaja siempre con ese gesto, ¿no? El personaje grotesco es un ser en general atormentado, un poco ridículo, un poco patético, y es una estética de lo deformante, ¿no? Demanda una actuación muy física, muy corporal, muy musical en el decir, ¿no? Entonces aquí aparece como uno de los grandes caminos, de las grandes indagaciones que va a tener Meyerhold en estos años antes de la Revolución. En 1917, decíamos entonces, se produce la Revolución Rusa. Meyerhold, como Stanislavski, como muchos otros, va a adherir a la Revolución. De hecho, va a ser militante de la Revolución. Inicialmente se le concede un cargo público. Él va a proponer una especie de octubre teatral, que es una especie de grupo de intelectuales y de artistas que apoyan a la Revolución y que plantean de alguna manera cuál va a ser el nuevo teatro para esta nueva sociedad comunista del futuro. Se lo nombra, decía, no me acuerdo cuál era el cargo político, pero creo que era algo así como director de las entidades teatrales. Lo concreto es que dura muy poco en ese cargo. Y a partir de ahí va a desarrollar la parte más sustancial de su carrera con espectáculos muy diversos. Inicialmente va a trabajar con Mayakovsky, el poeta futurista de quien hablamos hace un rato, y van a estrenar una obra en 1918 que se llama Misterio Bufo. Luego va a trabajar en algunos espectáculos
vinculados a los festejos de la Revolución. Van a ser espectáculos de masas, espectáculos que contemplan muchos actores, muchos extras, desfiles, espectáculos públicos. Y luego va a realizar varios de los que son sus montajes más significativos en la década de 1920. La biomecánica es un sistema de actuación que va a desarrollar Meyerhold por estos años y que propone un nuevo modelo de actor, un modelo alejado del actor realista. La biomecánica es un sistema de actuación muy corporal, muy expandido, muy lúdico, muy festivo. Es un teatro, una actuación antipsicologista que se va a basar fundamentalmente en el taylorismo y en el modelo del obrero de la industria, ¿no? En estos años, en los años de la Revolución, el obrero es el modelo social que va a inspirar esta nueva sociedad soviética. Va a ser también un modelo moral, ¿no? Va a ser una especie de figura de imitación pública, ¿no? Y va a ser casi todas las esferas del pensamiento van a estar enfocadas en el obrero como modelo. De hecho, Meyerhold va a decir que el actor debe funcionar de alguna manera como el obrero industrial. La biomecánica implica una única ley, un único mandato, que es que para cualquier acción se compromete todo el cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Es decir, todo el cuerpo del actor está comprometido en la acción, por menor que sea. Vemos que ya se plantea un teatro de gran corporalidad, un teatro de un gesto amplio y proyectado. La biomecánica se organizaba a partir de una serie de ejercicios llamados études, estudios, ejercicios que eran realizados con un acompañamiento musical y que básicamente consistían en la división de una acción en tres momentos. La acción se descomponía en un primer momento, que era lo que Meyerhold llamaba la preparación de la acción, que en general era de signo contrario a la acción misma. En un segundo momento, que era el momento de desarrollo propiamente de la acción. Y en un tercer momento, que era como la conclusión o el cierre de la acción. El primer momento de la acción, que es la preparación de la acción, para Meyerhold era de signo contrario a la acción misma. Es decir, si la acción consiste en el lanzamiento de una jabalina, la primera parte de la acción sería tomar impulso y por lo tanto implica una dirección contraria a la propia acción. El segundo momento es el impulso de la acción, es decir, el desarrollo de la acción propiamente dicha. Y el tercer momento es el momento de retención o freno de la acción, es el cese de la acción. A partir de estos tres momentos, los actores biomecánicos de Meyerhold trabajaban con un número determinado de secuencias de acciones, de forma tal de que podían combinarlos los unos con los otros. De esas combinatorias surgía una especie de danza o de trabajo físico que trabajaba sobre las cuatro grandes leyes de biomecánica. La primera ley de biomecánica tiene que ver con la ausencia de movimientos superfluos. Lo que buscaba era que el movimiento resultase límpido, que la acción no tuviera un gasto de energía innecesario. Es decir, el movimiento debía ser perfecto. La segunda ley de biomecánica tiene que ver con el ritmo, es decir, el ritmo hace a la acción. Vuelvo a mencionar acá esa extraordinaria parodia de Chaplin en tiempos modernos. Y vuelvo a recordarles que estos ejercicios se desarrollaban con música, con acompañamiento musical. El ritmo era un elemento central en el trabajo del actor biomecánico. La tercera ley es la ley del equilibrio, que consiste en organizar los desplazamientos corporales
manteniendo constantemente un equilibrio controlado basado en la relación del eje del cuerpo con la acción, ¿no? Así que había muchos ejercicios que tenían que ver con la construcción, con el sostenimiento de un equilibrio, ¿no? La última de estas leyes es la ley de resistencia, que implica justamente la resistencia de la materia, ¿no? De la materia física con respecto a la acción. Y esto se hacían muchos ejercicios combinados de dos actores, ejercicios vinculados, por ejemplo, al peso o al impulso. En fin, todos estos ejercicios tendían a conseguir un actor altamente expresivo, amplio en el gesto, que comprometiera en la acción todo su cuerpo. Para Meyerhold se construye desde afuera hacia adentro. El mundo de las emociones, el mundo sensible del actor, es resultado de la acción física. Es la acción, a través de lo que Meyerhold llamaba los puntos de excitabilidad, lo que termina creando la emoción en el actor. Tengan en cuenta que no es que Meyerhold postule la idea de un actor sin emoción o carente de una visualización interna del personaje, nada de eso. Lo que dice simplemente es que eso es en todo caso resultado de un trabajo sobre el cuerpo, sobre la acción física. El último elemento que me interesa desarrollar en relación con Meyerhold es el trastocamiento que Meyerhold hace de las jerarquías teatrales, ¿no? En una actividad como el teatro, donde ya había habido siglos de una estratificación de jerarquías medio inmóviles, aun cuando la aparición del director era reciente, digamos, esa idea del peso, de la autoridad en el autor dramático, ¿no? Ya el término autor nos habla del peso, de la jerarquía que tiene la figura del dramaturgo en la tradición teatral. Y esta idea también un poco del actor como una figura disminuida en la historia del teatro, figura disminuida tal vez por su origen, ¿no? Los viejos actores griegos eran esclavos. Entonces, hay como jerarquías que Meyerhold va a trastocar, planteando el pasaje de un teatro triangular, de un teatro piramidal, es decir, de un teatro de jerarquías, a un teatro lineal, a un teatro más horizontal. Para Meyerhold, el teatro era una co-creación fundamentalmente de 4 figuras, que son el autor, el actor, el director y el espectador. El autor, para Meyerhold, es alguien que elabora una construcción poética, un imaginario, que el director toma como una propuesta, como un estímulo. Pero el director no se ciñe al texto bajo la lógica de la autoridad. El director no sacrifica su construcción artística en virtud de la prevalencia del texto sobre la escena. Al contrario, Meyerhold considera que el director es co-creador de ese espectáculo. De hecho, hizo una cosa relativamente provocadora para la época, que era firmó una obra junto al autor, ¿no? De hecho, Meyerhold es uno de los primeros que se va a permitir modificar el texto, agregar, suprimir escenas, cambiar cosas. Es decir, él entiende que el texto es un estímulo, es un pretexto, es un impulso vital y poético, pero que para nada es la obra terminada. El director toma ese estímulo y lo convierte también, o lo fusiona con su propia imagen de la obra, y es eso lo que transmite el actor, quien también reconfigura ese ideario de acuerdo a su historia, su visión del mundo, su singularidad. El actor en Meyerhold no es meramente un intérprete, es un creador escénico. Y en la medida en que ese teatro aparece como un teatro de convención, el espectador no es meramente alguien que interpreta un sentido ya prefijado en la escena.
es alguien que aporta su imaginación y que por lo tanto también es co-creador del espectáculo. Entonces, fíjense cómo Meyerhold reconfigura todas las relaciones de jerarquía, relaciones estables en el teatro, e inaugura de alguna manera muchos elementos que son contemporáneos, ¿no? Primero, esta idea de disminuir el peso de autoridad del texto dramático sobre la escena, primer gran aportación. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el planteo de Artaud. Segundo lugar, la idea de que el actor no es meramente un intérprete, sino que es un creador, apelando también a la construcción de un teatro de convención. Toda esta línea, por ejemplo, la vamos a ver en Grotowski. Y finalmente con esta idea, también revolucionaria para la época, de que el espectador no es meramente alguien que interpreta lo que ve, sino que es alguien que produce sentido, ¿no? En ese sentido, valga la redundancia, Meyerhold parece anticiparse a todas las teorías de la recepción, otorgándole al espectador una tarea creativa. Vamos a cerrar este video con algunas reflexiones sobre las vanguardias. La primera creo que ya fue esbozada por ahí en algún momento del video, es muy obvia y tiene que ver con el destino de las vanguardias. Las vanguardias básicamente no podían sino fracasar, porque si fracasaban, fracasaban, y si ganaban, también fracasaban, en la medida en que triunfar era de alguna manera convertirse en todo aquello que ellos detestaban, ¿no? Es decir, convertirse en el sistema arte que ellos despreciaron, convertirse en las instituciones artísticas, en las academias, en los museos que ellos combatían. Y la gran tragedia de las vanguardias es que tuvieron éxito en fracasar, ¿no? Porque esas pinturas que despreciaban al buen burgués hoy están colgadas en las mansiones de esos mismos burgueses. Aquellas obras que radicalmente cuestionaban a la institución arte y a los museos, hoy están en esos mismos museos. La pregunta sería, ante esta victoria-fracaso, ¿qué nos queda hoy de las vanguardias? Probablemente lo que quede sea el espíritu de las vanguardias, ¿no? Que es un espíritu inconformista, radical, cuestionador. Hay que inventar nuevas vanguardias que fracasen. Hay que inventar nuevas vanguardias que cuestionen. Me quedo con algo que decíamos hace un rato, ¿no? Las vanguardias son una nueva imagen crítica del mundo. Las vanguardias se plantean nos vienen a dar una imagen crítica del mundo. Y en ese sentido, algunos sostienen, creo que está en un texto de Nicolás Casullo, que uno de los grandes problemas de la contemporaneidad es la ausencia de vanguardias, ¿no? Tal vez necesitemos crear nuevas vanguardias que vengan a cuestionarlo todo, que vengan a mover un poco este tablero que de a ratos parece tan quieto, ¿no? Bueno, con esto vamos a cerrar el video de hoy. En el próximo video vamos a hablar también de otro gran artista de vanguardias, alguien ciertamente no tan productivo como Meyerhold, más bien todo lo contrario, que es Antonin Artaud, y vamos a hablar de una tradición interesante que inaugura Artaud, o que condensa Artaud, que es la tradición del teatro sagrado.